La investigación. Según el libro, ¿cuáles son los tres tipos de investigación? De campo, experimental y documental. 89. Es la etapa donde clarificaremos qué es lo que vamos a investigar. Es lo que vamos a investigar, es decir, es la planeación de lo que haremos en un futuro para lograr con éxito el trabajo de investigación. Diseño del proyecto de investigación. 90. Ordena los pasos a seguir en una investigación documental. 1. Elaborar un esquema o bosquejo del contenido de la investigación. 2. Elegir un tema específico. 3. Realizar fichas bibliográficas y clasificar las obras por orden de importancia. 4. Buscar bibliografía especificada. El orden sería 2. Elegir un tema específico. 4. Buscar bibliografía especificada. 3. Realizar fichas bibliográficas y clasificar las obras de orden de importancia. 1. Elaborar un esquema o bosquejo del contenido de la investigación. 91. Identifique de la siguiente lista algunas de las cualidades que debe cumplir la hipótesis de un proyecto de investigación. 1. Debe ser lo más general posible. 2. Su planteamiento no debe estar sujeto a comprobación. 3. Debe hacer referencia a situaciones objetivas. 4. Corresponde a técnicas factibles y recursos disponibles. La respuesta sería la 3 y la 4. Debe hacer referencia a situaciones objetivas. Corresponde a técnicas factibles y recursos disponibles. 92. Supóngase que se plantea un trabajo de investigación con la hipótesis. Las escenas de la telenovela Sentimientos del frenesí presentan mayor contenido erótico que las de la telenovela Las arenas del salitre, y está a su vez mayor contenido erótico que las escenas de la telenovela Donde haya mi corazón. ¿Cuál debe ser la clave para realizar una búsqueda en Internet en mi preparación sobre este proyecto? Erótico. 93. Se te pide preparar el tema La política mexicana con base en el texto Vecinos distantes de 397 páginas, cuyo autor es Alan Reading, editado en Barcelona por la editorial Cátedra en 2007. La referencia que necesitas está contenida en la página 10. ¿Cuáles deben ser los datos y su ubicación en una ficha mixta? La política mexicana, Vecinos distantes, Reading, Alan, página 10. 94. ¿Cómo se estructuran en formato de fichas bibliográficas los datos de la Constitución, editada en 2004 por PRUA, en México, en una especie de ficha de legislación? Usa solo los datos disponibles. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PRUA, México, 2004. 95. ¿Cómo se llama la ficha de trabajo que repite la idea de un texto, pero en palabras del investigador, sin distorsionar la idea original? ¿Cómo se concluye en el texto? Mixta, entre comillas. 96. Dentro del proceso de investigación para la explicación de un proceso natural,
¿Qué tipo de estudio se lleva a cabo cuando el investigador no tiene una idea específica de lo que quiere investigar y busca lograr una primera aproximación al fenómeno con ciertos eventos que suceden en su alrededor? De exploración. 97. Identifica con una V los enunciados que son verdaderos y con una F los que son falsos. 1. ¿Cuántas personas votarían por el presidente Bush otra vez? Es un ejemplo de un planteamiento para llevar a cabo un estudio descriptivo. 2. El análisis sobre si las palomas y ratas tienen un mismo periodo de crecimiento al llegar a su madurez se puede considerar ejemplo de estudio experimental. 3. Analizar el personaje de la población mexicana que emigró a Estados Unidos en el año 2007 es un ejemplo de estudio descriptivo. ¿Cuántas personas comprarían una televisión Sony en lugar de una televisión Hitachi? Es un ejemplo de un planteamiento para hacer un estudio de campo. El ejercicio 1 y 2 son verdaderos, 3 y 4 falsos. (98) Analiza el siguiente caso. Pepe está en el cine y a su derecha se sienta una persona. Se apoya en el descansabrazo de tal manera que su codo está dentro del asiento de Pepe y pone las piernas abiertas y estirándolas, ocupando parte del espacio frente a Pepe. Si Pepe decide aguantar toda la función en esa posición, ¿qué tipo de valor sociocultural refleja en su actitud respecto a esa persona? Tolerancia. 99. Relacione los dos métodos para la investigación de la columna izquierda con sus características. Métodos: genético, experimental. Características. A. Busca confirmar o desechar alguna conclusión provisional mediante observaciones o demostraciones repetidas. B. Examina individuos o clases que poseen características comunes, estableciendo semejanzas y diferencias. Se aplica en las ciencias sociales. Esto sería genético. C. Estudia los fenómenos en forma cuantitativa a partir de observaciones e inducciones. Recopilación, elaboración, presentación e interpretación de los hechos. Se aplica en las ciencias sociales, naturales y culturales. Sería experimental. Estudia los objetos de la ciencia a partir de su origen. En esta descripción se hace la explicación. Se aplica en la sociología. 100. Para analizar el contenido de un trabajo de investigación conviene utilizar una técnica que facilite la revisión de los diversos elementos que integran al texto, las relaciones entre las oraciones y el contenido, su coherencia, la relevancia de la tríada, introducción, desarrollo, conclusión, entre otros aspectos. ¿Cuál es la técnica que debe aplicarse de acuerdo con la información del módulo 11? Realizar un análisis con una guía de cortejo, identificando cada punto solicitado y la forma en que se desarrollan diferentes técnicas para evaluar el contenido del texto. Redacción del escrito. 101. ¿Cuál de los siguientes procesos llevas a cabo en la redacción de tus documentos?
trabajos, ensayos, críticas, reseñas, líneas del tiempo, preescritura, borrador, corrección, edición. 102. Para preparar una composición o texto sobre un tema se sugiere la metodología del proceso de escritura. ¿Qué piensas de tener que seguir dicha metodología? Es una mejor manera de organizar tus pensamientos y trabajar con mayor claridad un tema. 103. ¿Cómo recomienda el libro que realices tus reportes escritos, ya sea un informe, reporte o tarea en general? Defines previamente un plan de trabajo según sea el objetivo. La cultura. Referencia módulo 4. 104. La cultura posee elementos básicos, aunque cambie de un lugar a otro. Clasifica cada elemento de la cultura de la columna izquierda con su respectivo significado que se representa en la columna derecha. Elementos. Definiciones. Valores. Está relacionada con la C. Criterios asumidos para juzgar lo que está bien y lo que está mal. Normas. Con la D. Se refiere a una regla que rige el comportamiento de una situación particular. Lenguaje. Con la B. Sistema de símbolos verbales que sirve para expresar significados más complejos. Símbolos. Con la E. Hace referencia a los objetos, gestos, sonidos o imágenes que representan algo diferente. Conocimiento. Con la F. Es la acumulación de hechos, creencias y habilidades prácticas. (105) Identifica con V o con F si los enunciados son verdaderos o falsos con relación a la cultura y sus manifestaciones. 1. ¿La cultura es producto de la evolución de la naturaleza? Falso. 2. ¿La cultura es un sistema organizado y es transmitida socialmente? Verdadero. 3. ¿La cultura tiene una función social y una función psíquica? Verdadero. 4. ¿La cultura nace independientemente de la relación de los hombres con la naturaleza? Falso. 5. El amor, la justicia, la libertad son valores universales que se pueden expresar mediante manifestaciones culturales. Verdadero. 106. Identifique ejemplos del área de la cultura con una V si la frase es verdadera y con una F si es falsa. 1. El código de las señales de tránsito y de las luces direccionales de un auto son ejemplos de una pauta cultura. Falso. 2. Los pueblos de Mesoamérica tenían en común el cultivo del maíz, del frijol, la jeroglífica y las pirámides escalonadas. Verdadero. 3. Los complejos culturales son las combinaciones de unos rasgos culturales con otros, como la sala de una casa que es un conjunto de muebles, así como el uso y significado que le dan los dueños. Falso. 4. Cultura es todo lo que la humanidad ha hecho para satisfacer sus necesidades espirituales a lo largo de la historia. Verdadero. 107. En Las formas elementales de la vida religiosa, 1912, Emily Durkheim establece
que la sociedad le asigna a ciertos objetos un significado sobrehumano. Si en las organizaciones primitivas esos objetos eran animales o plantas, siguiendo el discurso del autor, ¿cuáles son esos objetos en el siglo XX? Una cruz, una estrella de 6 puntas y una media luna. Marxismo. 108. ¿Cómo se denomina la filosofía que crea Marx y desarrolla Engels, la cual le permite explicar cómo es el mundo social y natural? Materialismo histórico. 109. Dentro de los fenómenos, organizaciones y divisiones de una sociedad, el aspecto que hace referencia a esas divisiones en niveles o capas de personas distinguidas en función de ciertos tipos de desigualdades, recursos, oportunidades de vida, influencia de la sociedad, etc., se denomina clase social. 110. Se encuentra la siguiente afirmación en el libro de texto. Social y antropológicamente, a lo largo de la historia del hombre, se encuentra una constante a partir de la cual ocurre la distribución de los bienes y los medios para producirlos. Independientemente de estar o no estar de acuerdo con la corriente involucrada en este enunciado, la interpretación que debe darse a esta afirmación es que dicha constante es el capital o la acumulación del dinero. 111. Completa el siguiente texto con las palabras adecuadas para explicar la concepción dialéctica de la historia. Referencia, módulo 4. Carlos Marx puso de manifiesto que la sociedad capitalista está dominada por quienes controlan y cosechan beneficios del trabajo de otros. Esto propicia una división entre que conduce a, y tarde o temprano, a la revolución social. Los medios de producción, las clases sociales, la lucha por el poder. 12. De acuerdo al Capital de Carlos Marx, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. 113. El capitalismo cobra gran auge en la segunda mitad del siglo XIX y su característica fundamental es que sus relaciones de producción se sustentan en la posesión de la propiedad privada. 114. ¿Cuál es el fenómeno del capitalismo causado por la expropiación de los medios de producción, que generó a su vez una gran cantidad de trabajadores desplazados y desempleados? Emigración del campo a la ciudad. 115. Relaciona las definiciones siguientes con las comunidades sociales que se enlistan a continuación. Referencia, módulo 4. Definición: comunidad. 1. Con la D. Veamos. Es la forma más simple de la sociedad. El lazo familiar y el parentesco entre los miembros son muy tenues, sin relaciones estrechas de paternidad, filiación o descendencia. Todo individuo es considerado como un compañero más. Clan. 2. Con la C. Veamos. Forma de organización social basada en el parentesco. Está integrado por un número de 30 a 60 individuos que constituyen un grupo mayor que una familia nuclear y que respetan al linaje. Sus principales características son descendencia unilineal, exogamia y totemismo. Familia.
3. Con la F. Gens. Agrupación característica de los primeros tiempos del pueblo griego y romano. Eran especies de grandes familias cuyos miembros ejercitaban derechos cívicos, que formaron la base de la sociedad política donde el padre y esposo eran el jefe de la estructura familiar. Gens. 4. Con la A. Pueblo. Grupo social que comprende otros subgrupos. Se caracteriza por la posesión de un territorio, de un lenguaje, de una cultura homogénea y diferenciada, y una estructura política organizada o por lo menos algún sentido de solidaridad común frente a los extraños. Pueblo. 116. Marx propone una tipología de grupos que se oponen al capitalismo. A continuación, se proponen algunas posiciones políticas representativas de dichos grupos. Clasifícalas. 1. Luis trabaja en un banco, gana buen sueldo y aunque no participa de las grandes ganancias de capitales de nuestro país, considera que su participación en el banco es muy conveniente para su vida personal. Es pequeña burguesía. 2. Gumaro es un chavo que se opone a todo tipo de gobierno, independientemente del partido que sea. Piensa que los grupos políticos están mal y que no hay que obedecerlos. Por lo tanto, hay que entorpecer sus acciones y oponerse a ellos en todo momento. Anarquista. 3. Flavia no acepta el desarrollo de las costumbres con tanto libertinaje, sin valores morales. Piensa que el consumismo, la mercantilización de la vida social y moral son las que llevan a pique a nuestra sociedad. Por eso se asusta con los grupos de izquierda y trata de no ver lo que hacen. Iglesia. Bien, con este material concluimos otros temas más. Falta uno para cerrar todos los resúmenes de la materia. Pregunta y respuesta. Para su mayor comprensión, dele 4 repasos. Verá que tendrá muy buenos resultados en su examen. Suerte y hasta pronto. Soy la profesora Irene Sandoval Villarreal.